La humedad se me metía en la piel, en la herida abierta de mi costado, en los restos de mi uniforme táctico. El sótano era pequeño, de unos 10 por 12 pies, de cuyas paredes de piedra rezumaba la humedad, y el aire era denso y pesado, como la tierra de una tumba. El hedor era insoportable, una mezcla de moho, algo químico parecido al amoníaco y... sí, putrefacción humana. Intentaba no pensar en ello, apretando una mano ensangrentada contra la herida mientras con la otra ajustaba frenéticamente el transmisor. Cada clic del interruptor resonaba como un martillazo en mis sienes. Afuera, tras la pesada puerta de madera, se oían pasos, lentos, arrastrados, como si alguien arrastrara los pies, y un murmullo, un zumbido bajo y monótono, desprovisto de todo sentido, pero que me erizaba el vello de la nuca. Sabían que estaba aquí, sabían que seguía vivo. La luz de mi linterna táctica, tirada en el suelo sucio, arrancaba de la oscuridad los símbolos garabateados en las paredes. No era pintura, parecían como si los hubieran quemado con algo al rojo vivo, o quizás raspado con una piedra afilada. Extraños, recargados, pulsaban en la luz vacilante como si estuvieran vivos. Reconocí algunos de ellos, elementos de antiguos cultos olvidados, mezclados con algo completamente ajeno, algo que nunca había visto en ningún expediente. Base, aquí Hargrove, agente del FBI, número de placa 7749. Cambio. Mi voz era ronca, débil. Carraspeé escupiendo sangre. Repito, aquí el agente Hargrove. Solicito evacuación inmediata. Redemption Hollow. Coordenadas. Dicté los números que había logrado anotar antes de que todo se fuera al infierno. Interferencias. Intensas. Como si alguien hubiera encendido un inhibidor del tamaño de un camión. Golpeé de nuevo el transmisor. Operación comprometida. La secta. No son solo lunáticos. Ellos llevan décadas afianzados aquí. Oh Dios, hay niños. Intenté sacar a un chico, mi informante. Fui solo, desobedeciendo órdenes, para salvarlo. El recuerdo de los ojos vacíos del niño mientras lo llevaban hacia la vieja mina me abrazó la conciencia. Los pasos tras la puerta se acercaron. Un chirrido. Estaban intentando abrir. «Base, ¿me oyen? Hay algo aquí, antiguo. Adoran a...» Eso. Miré el símbolo más grande, grabado justo encima de lo que, al parecer, había sido un altar. Una espiral que se perdía en el infinito, con un ojo en el centro. Un ojo que parecía mirarme directamente. «¿Está aquí? ¿Está despertando?» La puerta crujió y las astillas volaron hacia adentro. Arrojé el transmisor y agarré mi Glock. La última bala. No para ellos. Para mí, si fuera necesario. Ellos no son humanos. Fue lo último que conseguí graznar al micrófono antes de que la puerta se abriera de golpe con un estruendo ensordecedor y una silueta apareciera en el umbral. Enorme, desproporcionada, con algo brillante en la mano, parecido a una hoz dentada, y los ojos... Esos ojos brillaban con una luz fría y mortecina. La comunicación se cortó. Solo quedó el crepitar de la estática y mi propio pulso acelerado, marcando los últimos segundos. Washington, D.C. 17 de octubre de 2023, 8:45. El aire acondicionado de la oficina en la sede del FBI parecía gélido después de los recuerdos del húmedo sótano que se transmitían por los altavoces. El subdirector Henderson apagó la grabación. Se hizo un silencio pesado como el plomo. En la gran pantalla todavía se veía una foto de satélite, una densa masa de bosque, casi negra, en algún lugar de los Apalaches. Redemption Hollow. Un punto ciego, como lo describió uno de los analistas. Ni cobertura de móvil ni carreteras decentes. El pueblo más cercano, un agujero perdido a 30 millas al norte. «Agente Logan Hargrove», dijo Henderson, golpeando el escritorio con un bolígrafo. «Uno de los mejores, especializado en células terroristas internas y sectas.
A juzgar por su última transmisión, desobedeció una orden y fue solo, intentando salvar a un niño informante. Desapareció hace 36 horas. Esta fue su última transmisión. Los presentes, varios altos cargos del FBI y 2 hombres de uniforme sin insignias, claramente del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, guardaban silencio. Todos comprendían lo que significaba una transmisión así. Está aquí. Fuera lo que fuese eso, estaba claro que no entraba en los protocolos estándar. La policía local, continuó Henderson. El sheriff y sus 2 ayudantes salieron a buscarlo ayer por la mañana. Tampoco hay ni rastro de ellos. Su último contacto por radio fue cuando entraban en el valle. Después, silencio. Total. Paseó una mirada severa por la sala. Esto ya no es un asunto del FBI. Dada la naturaleza del terreno y la naturaleza específica de la presunta amenaza, se ha decidido transferir la operación al JSOC. Sospechamos de la existencia de un grupo extremista bien organizado y armado, posiblemente utilizando métodos de intimidación no convencionales. Yo, el capitán Elias Kane, alias Prophet, comandante del grupo de asalto del primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, más conocido internamente como CAG o la Unidad, estaba un poco apartado junto a la ventana, observando la bulliciosa ciudad de abajo. Me sacaron directamente del polígono de tiro táctico en la base de Fort Liberty, Carolina del Norte, donde mi equipo y yo practicábamos tácticas de CQB en la Kill House. El olor a pólvora y sudor aún no se había disipado de mi uniforme. Escuchaba en silencio. No era la primera misión específica de este tipo en mi historial, y cada vez esa especificidad resultaba ser algo fuera de lo común, algo para lo que no nos habían entrenado en los manuales de táctica. Uno de los hombres del JSOC, un coronel con cara de cansancio, asintió en mi dirección. Capitán Kane, usted y su equipo. La misión, reconocimiento, localizar al agente Hargrove y a los agentes de policía, y si es posible, rescatarlos. Neutralizar la amenaza si se encuentra y se confirma. Énfasis en el trabajo silencioso. No queremos asustarlos antes de tiempo ni provocar una masacre si de verdad hay rehenes civiles, como mencionó Hargrove. Dirigí la vista a las imágenes de satélite. Los bosques sombríos y vírgenes que rodeaban Redemption Hollow parecían una mancha oscura y sin vida. Un escalofrío familiar me recorrió la espalda. No era la anticipación del combate, a eso estaba acostumbrado. Era algo distinto, un sentimiento de peligro antiguo, casi primario. Un presentimiento de desastre que fue lo que me valió mi alias. Asentí brevemente, aceptando la misión. ¿De cuántos hombres dispongo?, fue mi única pregunta. 6, incluyéndote. Es lo máximo que podemos infiltrar sin ser detectados. Se prevé una infiltración por aire y una terrestre para el grupo de avanzada. Tendrán apoyo aéreo, pero solo como último recurso y a petición suya. No queremos enseñar nuestros juguetes antes de tiempo. Aquí están los expedientes de sus hombres, los conoce a todos. El equipamiento queda a su discreción, pero sin maquinaria pesada en la fase inicial. Hojeé los expedientes, aunque conocía a cada uno de ellos como la palma de mi mano. Liam Hawkeye Griffin, nuestro francotirador y explorador. Ojos de águila, capaz de pasar horas emboscado, fundiéndose con el entorno. Caleb Ghost Yates, maestro de la infiltración silenciosa y el combate cuerpo a cuerpo. Se mueve como una sombra. Finn Bones O'Connell, el médico. Sus manos habían visto más heridas de guerra que quirófanos estériles, pero era capaz de recomponer a un hombre casi pieza por pieza. Ethan Hammer. Brody, especialista en armamento pesado y demoliciones. Un hombre como una montaña con una voz suave y un tierno amor por las armas automáticas de gran calibre y los explosivos. Javier Javi o Cero Ramírez, nuestro genio de las comunicaciones y la ciberseguridad. Podía hacer que una tostadora funcionara como un transmisor si era necesario. Volví a mirar el mapa,
Redemption Hollow. Hasta el nombre sonaba siniestro. ¿Redención? ¿De quién y por qué? Mi presentimiento se intensificó, convirtiéndose en un nudo desagradable en el estómago. Algo muy malo nos esperaba en aquel paraje desolado. Algo que había hecho que un experimentado agente del FBI perdiera la compostura. El despegue es en 3 horas desde la base aérea de Andrews. Todo lo necesario les estará esperando a bordo. «Preguntas», concluyó el coronel. Negué con la cabeza. No había preguntas. Solo una misión y una creciente sensación de inquietud que ocultaba cuidadosamente tras una máscara impenetrable. 24 horas después. La noche envolvía los Apalaches con un manto denso, casi tangible. La luna no se veía tras las espesas nubes, lo que jugaba a nuestro favor. Nos habíamos dividido. Griffin y Yates, nuestro grupo de avanzada, llevaban ya 2 horas en tierra, avanzando hacia el punto de encuentro en una camioneta Ford F-150 modificada, camuflada como un vehículo de guardabosques. Placas de blindaje bajo la carrocería, suspensión reforzada y un terminal de comunicación por satélite bajo el asiento del pasajero. El kit estándar para este tipo de incursiones. Seguía su avance en mi tableta a través de un canal seguro. Su diálogo era escaso, compuesto principalmente por frases cortas y señales convenidas. Griffin, al volante, se fiaba más de los gestos, señalando a Yates detalles que podrían haber pasado desapercibidos para un ojo menos experto. Yates, por su parte, escaneaba los márgenes de la carretera y la espesura del bosque con un visor térmico. «Capitán, aquí Hawkeye». La voz de Griffin en el auricular era tranquila, pero percibí un matiz de tensión. Esto es extraño, demasiado silencioso. Ni pájaros, ni animales nocturnos, ni siquiera se oyen insectos. Normalmente, a esta hora, el bosque bulle de vida. «Recibido, Hawkeye. Continúen». «Procedan con cautela», respondí. La ausencia de los sonidos naturales del bosque siempre era una mala señal. Yates añadió unos minutos después, su voz apenas un susurro. «Este lugar no duerme, capitán. Está observando». No hice ningún comentario. Yates era propenso a este tipo de observaciones metafísicas, pero su intuición a menudo resultaba ser certera. Mientras tanto, nuestro C-130 Hércules nos llevaba al resto del grupo, a mí, a O'Connell, a Brody y a Ramírez, a una altitud de 30,000 pies sobre la supuesta zona de aterrizaje. En la bodega de carga hacía frío y había mucho ruido, a pesar de la presurización. Nos preparábamos para un salto halo. O'Connell, nuestro Bones, comprobaba las correas de su mochila médica. Su rostro estaba concentrado, como siempre antes de una misión. Era irlandés hasta la médula, con una mata de pelo pelirrojo ya salpicado de canas, y unas manos que podían ser sorprendentemente delicadas cuando se trataba de salvar una vida. Brody, nuestro Hammer, enorme como un oso grizzly, estaba sentado enfrente, revisando su ametralladora ligera M249 SAW y las cartucheras con cintas de munición. Su habitual sonrisa tranquila había desaparecido. Él también sentía la tensión. A pesar de su amor por las armas grandes, era el más tranquilo y sensato de nosotros en situaciones críticas. Ramírez, o Cero, como lo llamábamos por su habilidad para anular cualquier sistema de defensa digital, trasteaba con su equipo. En su rostro se dibujaba una ligera sonrisa escéptica, pero yo sabía que tras ella se escondía un cerebro que trabajaba a la velocidad de un superordenador. Ahora mismo estaba configurando un sistema para crear una falsa emisión de radio. Una simulación de mensajes sobre una fuerte tormenta inminente y fallos en los satélites meteorológicos. Esto debía cubrir nuestro salto y posibles interceptaciones de radio en la fase inicial. «Sistema listo, capitán», informó. «En 5 minutos, sobre la zona de salto se desatará la tormenta del siglo, al menos para cualquiera que esté escuchando la radio». «Excelente, Cero». La luz roja sobre la rampa se encendió. «5 minutos para el punto»,
gritó un miembro de la tripulación. Empezamos a revisar el equipo, máscaras de oxígeno, altímetros, paracaídas. Cada uno se movía con movimientos ensayados y precisos. ¡30 segundos! La rampa empezó a bajar, dejando entrar un viento helado y rugiente y el aire enrarecido. Abajo, a través de los escasos claros entre las nubes, se vislumbraba una interminable masa negra de bosque. ¡Vamos, vamos, vamos! Saltamos al abismo uno tras otro. Caída libre en la más absoluta oscuridad. El silbido del viento en los oídos. Un frío glacial que calaba hasta los huesos a pesar de las múltiples capas de ropa. Controlaba la altitud, guiándome por los instrumentos y las apenas visibles luces del equipo de mis compañeros. A la altitud correcta, tiré de la anilla. Un tirón, y la cúpula se abrió sobre mi cabeza. El aterrizaje fue relativamente suave, en un pequeño claro que Griffin había elegido de antemano. Rápidamente recogimos los paracaídas y preparamos las armas. 10 minutos después, Griffin y Yates llegaron en la camioneta. Ramírez desplegó inmediatamente su equipo, conectándose al terminal externo de Griffin. Sus dedos volaron sobre el teclado de un portátil reforzado. Un par de minutos después, levantó la cabeza. Su habitual sonrisa había desaparecido. La comunicación es pésima, capitán. Las bandas terrestres de VHF y HF están saturadas de un ruido anómalo, de banda muy ancha, con un patrón extraño, casi orgánico. No se parece a los inhibidores estándar. El canal por satélite, algo se cuela en la recepción, fragmentos, pero la transmisión no sale. El relieve, más alguna fuerte ionización en la atmósfera, bloquea la señal de salida. Estamos casi sordos y mudos. Griffin tiene razón sobre el silencio. Ni los pájaros cantan. Es como si la propia tierra emitiera algo. Asentí, mirando hacia la oscuridad del bosque. Seguimos el plan. Hawkeye, Ghost, a la cabeza. El resto, conmigo. Distancia, 10 yardas. Silencio total. El presentimiento de desastre se hacía cada vez más fuerte. Aquella tierra realmente emitía. Y esto era solo el principio. Nos movíamos en silencio, como fantasmas, a través del bosque nocturno. Yates y Griffin delante, sus siluetas apenas distinguibles, incluso con los visores de visión nocturna. El bosque era denso, las ramas entrelazadas de viejos robles y pinos creaban un espeso dosel sobre nuestras cabezas, que apenas dejaba pasar la ya de por sí escasa luz de las estrellas. Bajo los pies, una capa de hojas y agujas en descomposición que, afortunadamente, estaba húmeda por una lluvia reciente y no crujía demasiado. Pero el silencio era opresivo. El mismo silencio del que había hablado Griffin. Ni el canto de las cigarras, ni el ulular de una lechuza, ni el susurro de pequeños animales. Solo nuestra propia respiración y el leve latido de nuestros corazones. Brody, que caminaba justo detrás de mí, se detuvo de repente y tosió suavemente. Una señal convenida. Me acerqué. Señaló en silencio con el cañón de su fusil M4, el tronco de un árbol macizo y nudoso. Miré más de cerca a través del visor de visión nocturna. Un símbolo. El mismo que había visto en las fotos del sótano donde murió Hargrove. Una espiral con un ojo. Pero aquí se veía diferente. No estaba tallado ni pintado. Parecía como si hubiera crecido de la propia corteza, fuera parte de ella, y pulsara débilmente con una luz verdosa apenas perceptible en el espectro infrarrojo. Cerca había otros signos, más pequeños y enrevesados, parecidos a una maraña de raíces o venas. Pasé la mano con el guante táctico por el símbolo. La corteza debajo estaba extrañamente cálida, casi caliente, a pesar del frescor de la noche, y de ella emanaba un olor apenas perceptible, una mezcla de ozono como después de una tormenta y algo dulzón y empalagoso, como fruta demasiado madura. Miré a Brody. Su rostro bajo el visor de visión nocturna estaba tenso. Él también lo sentía.
Continuamos, ahora examinando los árboles con más atención. Símbolos como ese aparecían cada vez con más frecuencia, marcando una especie de sendero que se adentraba en el bosque, hacia el corazón de Redemption Hollow. A veces estaban en las rocas, a veces simplemente en el suelo, como si estuvieran quemados en el musgo. Tras un par de horas de marcha intensa, Griffin, que observaba desde una pequeña elevación, dio la señal de detenerse. «Veo un asentamiento, capitán. Aproximadamente a media milla al sureste. Varios edificios parecen abandonados, pero hay señales de vida. Humo de una chimenea, una luz tenue en las ventanas. Tomamos posiciones en la ladera de una colina, ocultos por la densa maleza. O'Connell sacó unos potentes prismáticos con visor térmico y empezó a examinar el valle. Unos minutos después, maldijo en voz baja, moviendo los labios casi sin sonido. «Dios mío. Capitán, eche un vistazo». Tomé los prismáticos. La imagen en el visor térmico era espeluznante. Varias figuras se movían entre las casas. Sus firmas térmicas eran anómalas, tenues, difusas, casi al nivel del entorno, como si sus cuerpos apenas irradiaran calor. «Es como si estuvieran resecos», susurró O'Connell a mi lado. «No hay calor ni vida en ellos». Aumenté la imagen. Sus rostros eran pálidos, demacrados, sus ojos cuencas oscuras. Pero cuando uno de ellos giró la cabeza en nuestra dirección, lo vi. En los oculares del visor térmico, donde debería haber puntos cálidos, sus ojos brillaban con una luz fría, casi gélida. Era físicamente imposible, pero era así. En el auricular, sonó la voz tranquila y sin emociones de Griffin, que ya se había desplazado para explorar los alrededores desde otro punto. «Capitán, aquí Hawkeye. He encontrado rastros a un cuarto de milla al oeste del asentamiento, cerca de la entrada de una vieja mina derrumbada. Una mochila táctica, parece del estándar del FBI. Una cámara de vídeo dañada al lado. Los rastros son recientes. Mucha sangre en el suelo y en los arbustos. A juzgar por el color y la consistencia en el visor térmico, no toda es humana. Algo grande ha pasado por aquí, muy grande». La sangre no era toda humana. Recordé las últimas palabras de Hargrove. «Ellos no son humanos. Está aquí». «Ghost», me dirigí a Yates. «Es tu turno. Sondea las aproximaciones al asentamiento. Busca a Hargrove y a los policías, pero no entres. Solo observación». Yates asintió y se disolvió en las sombras, moviéndose con una velocidad y un sigilo increíbles. Al resto les ordené dispersarse y tomar posiciones defensivas. La noche prometía ser larga, y Redemption Hollow ya estaba enseñando los dientes. Símbolos palpitantes, ojos gélidos, rastros de una criatura desconocida. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Y qué nos espera? El escalofrío en mi espalda volvió a recordármelo, pero ahora se mezclaba con un amargo sabor a metal, el presentimiento de un combate inminente. Todos a establecer un perímetro defensivo. Relevos cada 2 horas. Nada de fuego, nada de ruidos innecesarios. Comida, raciones de combate, por turnos. Necesitamos recuperar el aliento e intentar comprender en qué nos hemos metido. Mi voz era baja pero firme. Nos instalamos en un denso bosquecillo de abetos, un poco apartados del sendero principal que llevaba a la mina. El lugar era incómodo, húmedo, pero ofrecía algo de cobertura. Habían pasado unas 12 horas desde nuestro salto. El salto Halo, la marcha en vehículo y luego la caminata a pie por este bosque maldito. Todo ello había agotado incluso a soldados curtidos como nosotros. El cansancio empezaba a hacer mella, embotando el estado de alerta, y eso era un lujo que no podíamos permitirnos en un lugar así. Ramírez volvió a desplegar su equipo, intentando atravesar las interferencias. Su rostro estaba concentrado. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. «Nada, capitán», dijo finalmente con fastidio. «El canal por satélite sigue mudo en la transmisión. En recepción, fragmentos de estática,
como si alguien rascara una membrana. Las frecuencias terrestres, un caos total. Esta cosa, sea lo que sea, lo está bloqueando todo. Estamos por nuestra cuenta. Se recostó en el tronco de un árbol, frotándose los ojos con cansancio. Sabe, capitán, he hackeado las redes seguras del Pentágono por diversión, pero nunca me había encontrado con una mierda como esta. No son solo interferencias. Se siente anómalo. O'Connell revisaba en silencio los suministros médicos de su mochila. Sus labios se movían sin sonido, ya fuera contando o rezando. Luego se me acercó. «Capitán, los chicos aguantan, pero la tensión aumenta. Yates está demasiado callado, incluso para él. Y Brody es como un resorte comprimido. Este silencio, estos símbolos, los ojos fríos de esos habitantes. Esto te crispa los nervios más que cualquier combate». Miró hacia el asentamiento, oculto tras los árboles. «¿Qué es este lugar, capitán? ¿Qué diablos está pasando aquí?» «Aún no lo sé, Bones», respondí, mirando en la misma dirección. «Pero lo averiguaremos. Descansen un poco. Necesitaremos todas nuestras fuerzas». Yo mismo sentía cómo crecía la ansiedad. Aquel recurso del miedo, del que hablaban los psicólogos en los entrenamientos de supervivencia, se estaba gastando aquí a una velocidad alarmante. No había un enemigo claro al que poder disparar, solo una atmósfera opresiva y la sensación de una amenaza invisible, pero omnipresente. Griffin y Yates regresaron de un breve reconocimiento a la entrada de la mina. «Nada nuevo, capitán», informó Griffin. «Los mismos rastros, ningún movimiento, pero el lugar. Emana frío de ese lugar, y ese olor. Como a cripta». Yates asintió en silencio. Su rostro bajo la capa de pintura de camuflaje era impenetrable, pero vi la tensión en sus ojos. Pasamos varias horas en aquel vivac improvisado. Intentamos comer, intentamos dormitar por turnos, pero el sueño no llegaba. Cada susurro, cada crujido de una rama nos hacía sobresaltar. El bosque a nuestro alrededor vivía su propia vida, ajena a nosotros, y éramos extraños en él, invitados no deseados. La sensación de aislamiento y vulnerabilidad crecía con cada hora. Este respiro era necesario para no quebrarnos antes de tiempo, pero también daba tiempo a que los miedos y las dudas echaran raíces. Cuando los primeros signos apenas perceptibles del amanecer comenzaron a abrirse paso a través de las densas copas de los árboles, tomé una decisión. Nos movemos. Yates, vas a explorar el asentamiento, como estaba previsto. El resto, prepárense para un posible avance hacia la mina. Es hora de aclarar las cosas. Había pasado aproximadamente una hora desde que Yates se fue. Estábamos tumbados en nuestros refugios, escuchando atentamente los sonidos del amanecer en el bosque, que parecían un poco más naturales, pero aún estaban impregnados de esa misma profunda ansiedad. Mientras tanto, Ramírez trasteaba con su equipo. Sacó de su mochila un microdrón pequeño, del tamaño de un escarabajo grande, y comenzó a prepararlo para el lanzamiento. «Capitán, voy a lanzar la luciérnaga», susurró, su rostro iluminado por la tenue luz de la pantalla de su tableta reforzada. «Su óptica es débil, pero para un reconocimiento en la penumbra servirá. Intentaré sobrevolar el pueblo y echar un vistazo por las ventanas si es posible». El dron se elevó casi en silencio. Sus pequeñas hélices producían un sonido no más fuerte que el zumbido de un mosquito. Ramírez, con unas gafas especiales puestas, lo pilotaba, siguiendo atentamente la imagen en la tableta. Lo observamos, conteniendo la respiración. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero daba una idea general. Allí un cobertizo inclinado, allí una casa con las ventanas tapiadas, y allí... «Hay movimiento, capitán». La voz de Ramírez se volvió tensa. «Una especie de procesión. Se mueven desde una de las casas hacia esa mina de la que hablaba Hawkeye». En la pantalla aparecían figuras, lentas, vestidas con una especie de túnicas oscuras. Llevaban algo, o a alguien.
La imagen era demasiado borrosa. En ese momento, la voz de Yates cobró vida en el auricular. Estaba tranquilo, pero se notaba una tensión oculta. Capitán, aquí Ghost. Los veo. Se mueven por el sendero hacia la vieja mina. Parece una especie de ceremonia. 4 con túnicas. Llevan a 3 personas. Uno, su complexión es muy parecida a la de Hargrove. Apenas se sostiene en pie. Otros 2, un hombre y una mujer, civiles, a juzgar por su ropa. También en mal estado. Los 3 están atados. Así que Hargrove seguía vivo. Y 2 civiles. Quizás los policías desaparecidos o alguien más. ¿Dónde están ahora, Ghost?, pregunté. A unas 300 yardas de la entrada de la mina. Se mueven lentamente. Parece que no esperan problemas. Tomé la decisión al instante. Hawkeye, me dirigí a Griffin. Toma posición en esa ladera que domina el sendero hacia la mina. Proporciona cobertura. Ghost, quédate donde estás. Sé nuestros ojos en el sendero. Hammer, Bones, conmigo. Zero, te quedas aquí, mantienes la comunicación y nos cubres la retaguardia. Si algo va mal, solicita evacuación, código lluvia negra. Griffin, como una sombra silenciosa, se separó inmediatamente del grupo y comenzó a subir por la ladera, su rifle de francotirador SR-25, que proporcionaba fuego de precisión a largas distancias. Hoy quizás sería utilizado contra objetivos mucho más extraños de lo habitual. Eligió una posición entre las rocas y los troncos cubiertos de musgo. Su figura se fundió completamente con el paisaje circundante. Yates ya estaba en su puesto. Su voz en la radio nos servía de guía. Brody, O'Connell y yo comenzamos a descender, moviéndonos con el máximo sigilo. Nuestra tarea era interceptar al grupo antes de que entraran en la mina. Brody llevaba su fiel M249 SAW y O'Connell, además de su mochila médica, iba armado con un fusil M4 con un lanzagranadas M203 acoplado. Comprobé mi HK-416. Cuando nos acercamos al sendero, O'Connell, que estaba instalando una mina direccional M18A1. Claymore por si a los sectarios se les ocurría retirarse o pedir refuerzos. Se detuvo de repente. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. «Capitán, ¿oye eso?», susurró. Escuché. Al principio, nada. Solo el susurro del viento en las copas de los árboles. Y luego lo percibí. Un zumbido bajo y vibrante, que venía de algún lugar bajo tierra, desde la dirección de la mina. Apenas se oía, pero te erizaba el vello de la nuca y hacía que los dientes castañetearan. Parecía la respiración de algo increíblemente enorme, durmiendo en las entrañas de la tierra, o el sonido de gigantescas placas de piedra rozándose entre sí. «Capitán, ¿hay algo? Grande ahí», repitió O'Connell, su rostro pálido incluso bajo la luz verdosa del visor de visión nocturna. «Muy grande». Miré hacia la mina. El oscuro agujero en la ladera de la colina parecía las fauces de un monstruo. El susurro de la mina, que ahora se sentía claramente como una vibración infrasónica, calaba hasta los huesos. Fuera lo que fuese que se escondía allí, no presagiaba nada bueno. Y estaban llevando a Hargrove y a los civiles directamente hacia allí. Nos quedaba muy poco tiempo. «Grupo, prepárense. Actuamos a mi señal. Objetivo: neutralizar el convoy, liberar a los rehenes. Fuego letal solo contra objetivos armados. Intenten capturar a uno vivo si es posible». Mi voz en el micrófono táctico era baja, pero firme. Yates confirmó que la procesión se acercaba al punto de la emboscada. Los veía en mi visor de visión nocturna. 4 figuras oscuras con túnicas, empujando bruscamente a 3 prisioneros ante ellos. Hargrove apenas podía mover las piernas, sostenido por los otros 2. Señal. Salimos de nuestros escondites simultáneamente. Abrí fuego contra el sectario de delante, apuntando al centro de masa. Mi HK-416 ladró 3 veces en una ráfaga corta. El sectario se sacudió, pero no cayó.
Los bordes de las heridas de mis impactos se ennegrecían y cerraban al instante, como si las balas no atravesaran carne viva, sino algo diferente, capaz de regenerarse instantáneamente o insensible al daño convencional. Simplemente se detuvo. Giró lentamente la cabeza en mi dirección. La capucha ocultaba su rostro, pero sentí su mirada sobre mí, y emitió un extraño sonido gorgoteante, parecido a la risa de un ahogado. Luego se abalanzó sobre mí, blandiendo algo largo y brillante, parecido a un cuchillo ritual. Brody disparó una larga ráfaga con su M249 SAW. La lluvia de fuego detuvo al segundo sectario, pero no con la fuerza destructiva de su anterior ametralladora, más pesada. Sin embargo, este se desplomó como un saco de trapos. Sus heridas también comenzaron a oscurecerse y cerrarse, pero el daño era demasiado grande. O'Connell, con un disparo preciso de su fusil, abatió al tercero. El cuarto, que estaba más cerca de los rehenes, se dio la vuelta e intentó agarrar a la mujer, pero Yates, que había surgido de la nada como un verdadero fantasma, ya estaba a su lado. Un breve y casi invisible movimiento de su cuchillo de combate, y el sectario se derrumbó con la garganta cortada. El primero al que yo había disparado seguía moviéndose hacia mí. 3 balas del calibre 5.56 milímetros deberían haber detenido a cualquiera, pero este seguía avanzando. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como los de una marioneta rota. Le disparé otra ráfaga corta al pecho. Tropezó, pero no cayó. Solo cuando concentré el fuego en su cabeza y su cráneo estalló en pedazos, se derrumbó por fin. «¡Traigan a los rehenes!», grité recargando mi fusil. «Bones, examínalos». O'Connell ya estaba junto a Hargrove y los 2 civiles cortando sus ataduras. Hargrove estaba en un estado terrible, pálido, agotado, con numerosos hematomas y heridas. La mujer, de unos 30 años, estaba en estado de shock, con los ojos desorbitados por el terror. El hombre, de complexión fuerte, al parecer uno de los policías desaparecidos, intentaba ayudar a O'Connell. De repente, Ramírez gritó por la radio: «¡Capitán, movimiento! ¡Desde el sur, desde el pueblo! ¡Muchos! 10, no, 15, 20. ¡Vienen corriendo hacia aquí!». Apenas había terminado de hablar cuando nuevos sectarios comenzaron a salir del bosque, y al parecer, de debajo de la tierra. Se movían con la misma velocidad antinatural y espasmódica, sin emitir más sonido que aquel gorgoteo borboteante. Sus ojos, a la luz de nuestras linternas, ardían con un fuego fanático. «¡Fuego!», rugí. «Hammer, suprime el flanco». Brody giró su ametralladora y abrió un fuego huracanado, barriendo a los atacantes, pero parecían no hacer caso a las heridas. Vi como uno de ellos, con un brazo casi arrancado, seguía corriendo hasta que una bala de Griffin, que llegó desde la colina, le voló la cabeza. Los bordes de sus heridas se ennegrecían y cerraban al instante, como si la herida no fuera en la carne, sino en alguna otra sustancia extraña. Entendimos por qué ignoraban los impactos. Del bosque y, al parecer, de debajo de la propia tierra, llegaban sonidos, ya fuera un coro distorsionado y polifónico cantando en una lengua desconocida, o el raspar de garras sobre la piedra. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar con más fuerza que antes. Aquel zumbido de la mina se intensificó, convirtiéndose en una presión palpable en los tímpanos. Brody, tras recargar su escopeta Benelli M4 que usaba para el combate cercano, le voló la cabeza a uno de los atacantes que había saltado de detrás de un árbol. Pero incluso el cuerpo decapitado dio unos pasos más, blandiendo ciegamente un hacha oxidada antes de caer. «¡Maldita sea! ¿Qué es esto?», gritó O'Connell, disparando contra los fanáticos que se abalanzaban sobre ellos. «Son como zombies». Comprendí que no eran simples fanáticos. Hargrove tenía razón. No eran humanos corrientes. Su umbral de dolor era extremo y su furia inhumana. En ese momento la tierra bajo nuestros pies tembló con tal fuerza que apenas pudimos mantenernos en pie. Las piedras caían de las laderas,
y de las profundidades de la mina, de su oscura boca, surgió un rugido, ensordecedor, primario, lleno de tal furia y dolor, que se me taponaron los oídos, y se me heló la sangre en las venas. Era el rugido de algo inmenso, algo que no debería existir en nuestro mundo. El altar al que llevaban a sus víctimas no era solo una piedra, era una guarida, y la habíamos despertado. El rugido no cesaba. Crecía, mezclándose con el crujido de las rocas y los árboles que se rompían en la entrada de la mina. El aire se llenó de un olor a azufre y ozono, tan denso que irritaba la garganta. Los sectarios, que un momento antes nos atacaban con furia, se detuvieron de repente, como si recibieran una orden. Se giraron hacia la mina, sus rostros ocultos por las capuchas, se volvieron hacia la fuente del rugido, y luego, todos, como uno solo, cayeron de bruces, postrándose en el suelo en una especie de adoración espantosa y servil. «¿Pero qué demonios?», murmuró Brody, bajando su ametralladora. Incluso él, un hombre que no conocía el miedo, parecía conmocionado. O'Connell fue el primero en verlo. Se quedó paralizado un instante, su rostro se contrajo de horror, e incluso se olvidó de su fusil. «¡Madre de Dios!», susurró. Del agujero ensanchado de la mina, rompiendo los bordes, comenzó a salir eso. No encuentro otra palabra. Era enorme, de unos 15 pies de altura, si no más, y cambiaba de forma constantemente, como si estuviera tejido con sombras arremolinadas, raíces antiguas y retorcidas, y tierra húmeda y oscura. Numerosas extremidades, si se les podía llamar así, algunas delgadas y afiladas como agujas, otras gruesas y poderosas como troncos de árboles, raspaban la piedra sacando chispas. No tenía una cabeza definida, pero en el lugar donde debería estar, ardían 2 ojos, o lo que parecían ojos, con un fuego fosforescente y sobrenatural de color verde, lleno de una malicia y un hambre ancestrales. De él emanaba un frío palpable, como el de una tumba abierta. La criatura emitió otro rugido, que hizo temblar los árboles, y dio varios pasos hacia adelante. Las balas de la M249 de Brody y de mi HK416 impactaron en su masa oscura. Dejaban agujeros desgarrados, cuyos bordes se ennegrecían y se cerraban casi al instante, como si la sustancia de la bestia no fuera del todo material o poseyera una regeneración increíble. Parecía no haber notado siquiera nuestros disparos. Uno de los sectarios, el más cercano a la criatura, se levantó y dio unos pasos hacia ella, extendiendo los brazos como en un saludo. La criatura, con una de sus garras, parecida a una maraña de raíces y huesos, agarró al sectario con una velocidad increíble. Se oyó un crujido repugnante, y el fanático fue levantado en el aire. Un instante después, la criatura lo partió por la mitad con una facilidad escalofriante, arrojando los restos ensangrentados a los lados. La sangre y las vísceras salpicaron el suelo. «¡Retirada! ¡Al punto de evacuación! ¡Inmediatamente!», grité, comprendiendo la inutilidad de nuestra potencia de fuego contra esto. «Cero, llévate a los civiles y a Hargrove. Hammer, Bones, cubran la retirada. Hawkeye, fuego contra la bestia, intenta distraerla». O'Connell, superando el shock inicial, se lanzó hacia Hargrove y la mujer policía. El otro, el hombre, ya estaba muerto, abatido en la confusión del combate con los sectarios. Acababa de darme cuenta. Ramírez cogió a Hargrove por el otro lado. Brody volvió a abrir fuego con su ametralladora, rociando a la criatura con plomo, apuntando a sus ojos ardientes. Las balas la atravesaban sin causar un daño visible, pero quizás eso la ralentizaba un poco. Griffin, desde su ladera, también disparaba con su SR-25. Disparos precisos del calibre 7.6, 2 milímetros, impactaban en el cuerpo de la criatura, provocando breves destellos y dejando daños notables, pero también se cerraban, aunque más lentamente que los de los fusiles de asalto. La criatura emitió un nuevo rugido, esta vez lleno de furia, y se movió en nuestra dirección.
Sus numerosas extremidades se clavaban en la tierra, dejando profundos surcos. Se movía más rápido de lo que cabría esperar de una masa tan enorme e informe. Empezamos a retirarnos, disparando. Los sectarios que quedaban vivos se levantaron de nuevo y se lanzaron tras nosotros, como si la muerte de su camarada a manos de su deidad solo los hubiera envalentonado. «¡No se detengan!», gritaba. «Nos movemos hacia la cresta norte. Allí hay una oportunidad de despistarlos». Pero sabía que no sería fácil. La criatura de las profundidades había despertado y tenía hambre. Mi presentimiento no me había engañado. Esto no era solo una operación de rescate. Era una lucha por la supervivencia contra algo que escapaba a la comprensión humana. Y acabábamos de asomarnos a las fauces del infierno. Nos retirábamos, respondiendo con fuego. Brody iba el último, su M249. Xiaobi no dejaba de sonar, barriendo a los sectarios que nos perseguían e intentando ralentizar de algún modo a la enorme criatura que se movía inexorablemente tras nosotros. Su rugido sacudía el bosque, derribando viejos árboles como si fueran cerillas. Griffin, desde su posición, seguía disparando con precisión, apuntando a lo que parecían las partes más vulnerables de la bestia, si es que tenía alguna. Yates se movía por el flanco, cubriendo nuestra retirada lateralmente, apareciendo y desapareciendo entre las sombras como el humo. Era un maestro de la guerra de guerrillas, asestando golpes rápidos y precisos donde el enemigo menos se lo esperaba. Vi cómo abatía a 2 sectarios que intentaban rodearnos a través de la densa maleza. De repente, desde la oscuridad, del lado donde operaba Yates, se oyó su grito breve y desesperado. Se cortó a media palabra, sustituido por un espantoso sonido gorgoteante que ya había oído en los sectarios. Luego, silencio. «¡Ghost!», grité al micrófono. «¡Yates! ¡Responde!». Silencio. Solo el crepitar de las interferencias en los auriculares y el rugido de la criatura a nuestras espaldas. Apreté los dientes con tanta fuerza que rechinaron. Primer combatiente caído. Caleb Ghost Yates, uno de los mejores. Maldito sea este lugar. «Capitán, Yates ha caído». La voz de Griffin en la radio era fría como el hielo, pero percibí en ella un dolor oculto. Lo vi. Algo oscuro y rápido salió de la tierra justo debajo de él. Lo arrastró hacia abajo. De debajo de la tierra. Eso explicaba cómo aparecían los sectarios tan de repente. Había todo un sistema de túneles o madrigueras aquí. «Continuamos la retirada», ordené, reprimiendo la rabia y la amargura. «No dejen que nos rodeen». Ramírez, que cargaba con Hargrove, la mujer policía, aunque en estado de shock, caminaba por sí misma, apoyada por O'Connell. Tecleaba furiosamente en su comunicador de muñeca. Su rostro estaba tenso, y gotas de sudor le perlaban la frente. «¡Imposible, capitán!», gritó, por encima del estruendo del combate. «Los canales terrestres siguen muertos. Un caos total en el éter. El satélite, lo mismo. Algunos fragmentos en recepción, y a duras penas, pero no podemos transmitir nada. Esa ionización, o lo que sea, nos está bloqueando por completo. Estamos completamente aislados», maldije. Estábamos aislados, sin apoyo aéreo, sin evacuación. Estábamos solos contra esa bestia y sus secuaces. El punto de evacuación al que nos dirigíamos, un pequeño claro en la cima de la cresta norte donde un helicóptero podría recogernos, parecía ahora un sueño inalcanzable. Incluso si la comunicación funcionara, quién sabe cuánto tiempo tardarían en llegar. Y el bosque. El bosque a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Los senderos que creía haber memorizado del mapa no llevaban a ninguna parte, terminando en maleza impenetrable o acantilados escarpados que no deberían estar allí. Los árboles parecían moverse, cerrándose delante y detrás de nosotros, formando un laberinto viviente. Una niebla espesa y aceitosa, con olor a podredumbre y ozono, comenzó a levantarse del suelo, llenando las hondonadas y envolviendo los troncos de los árboles. Era fría y pegajosa,
Dificultaba la respiración y reducía la visibilidad a unos pocos pies. ¿A dónde vamos, capitán?, preguntó O'Connell, respirando con dificultad. No reconozco este lugar. Deberíamos haber llegado ya al arroyo. Miré mi navegador GPS. No había señal. La brújula. La aguja de la brújula giraba frenéticamente, como si se hubiera vuelto loca. Estábamos perdidos. Perdidos en la oscuridad, en un bosque que había cobrado vida y se había convertido en nuestro enemigo. Y en algún lugar detrás, en la niebla, la criatura de las profundidades seguía rugiendo, persiguiéndonos lenta pero inexorablemente. La sensación de ser una bestia acorralada se hacía cada vez más clara. Éramos la presa. Llevábamos horas abriéndonos paso a través del bosque viviente, o quizás solo una hora. El tiempo había perdido su significado en aquella niebla de pesadilla y en un paisaje en constante cambio. Los árboles parecían observarnos con sus oscuras ramas como ojos. Sus raíces, parecidas a dedos retorcidos, se aferraban a nuestras botas. Cada paso era una lucha. Hargrove estaba inconsciente, y tuvimos que turnarnos Brody y yo para llevarlo. La mujer policía, se llamaba Sarah, se mantenía en pie a duras penas, pero sus ojos estaban llenos de un terror animal. Griffin, normalmente seguro de su capacidad para orientarse en cualquier lugar, consultaba el mapa y el navegador inercial integrado en su reloj, y negaba con la cabeza. No cuadra, capitán, absolutamente nada. Deberíamos haber estado en el Arroyo Negro hace una hora, si no más. El sistema inercial indica que estamos dando vueltas. El GPS está muerto. La brújula magnética convencional es inútil. La aguja baila como una loca. Incluso nuestra brújula solar de repuesto da lecturas completamente absurdas, como si las estrellas se hubieran movido de sitio. Nos orientamos solo con el cuentapasos y su intuición, pero este bosque está vivo. Sobre nuestro equipo y ropa se depositaba un extraño polvo fino. A la luz de las linternas tácticas, fosforecía débilmente con una luz verdosa. Lo froté entre mis dedos. Era aceitoso y tenía el mismo olor dulzón y empalagoso que los símbolos de los árboles. ¿Polen? ¿Pero de dónde? Y el susurro. Se hacía cada vez más fuerte, más insistente. Al principio pensé que era producto de la imaginación, del cansancio. Pero luego vi cómo O'Connell se sobresaltaba bruscamente y se giraba, sus ojos escudriñando la niebla con pánico. ¿Lo han oído?, susurró, con la voz temblorosa. Esa era la voz de mi madre. Murió hace 10 años. Me quedé helado. La voz de su madre. Esto ya no era solo cansancio. El bosque estaba jugando con nosotros, penetrando en nuestras mentes. No se fíen de nadie si oyen algo así, rugí, intentando que mi voz sonara segura. Es una trampa. Contrólense. Inicié el protocolo de verificación de identidad de emergencia. Una serie de preguntas y respuestas basadas en hechos personales, conocidos solo por los miembros del grupo. Es un procedimiento estándar en caso de que alguno de nosotros sea sustituido o esté bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. ¿Hammer? ¿Whisky favorito?, pregunté, mirando directamente a los ojos de Brody. «Irlandés, de malta única, 12 años, capitán», respondió sin dudar, aunque su rostro estaba pálido y tenso. «¿0? ¿Primer sistema que hackeaste?» «El servidor del colegio para cambiar mis notas de química. Tenía 13 años». Ramírez esbozó una sonrisa torcida, pero en sus ojos se leía la ansiedad. «Hawkeye, ¿lugar de tu bautismo de fuego?» «Fallujah, Irak, segundo asalto». Por ahora, aguantábamos, pero veía lo difícil que les resultaba, cómo luchaban contra la presión creciente, contra el susurro que ahora parecía venir de todas partes, de debajo de la tierra, de los árboles, de la propia niebla. Susurraba miedos, dudas, falsas esperanzas. Salimos a un pequeño claro. La niebla aquí no era tan densa, y en medio del claro estaba eso, una especie de ídolo o tótem, hecho de raíces oscuras entrelazadas,
huesos de animales y algo parecido a carne congelada y ennegrecida. Tenía unos 10 pies de altura y pulsaba débilmente con la misma luz enfermiza que los símbolos. De él emanaba una oleada de frío físico, tan intenso que nos cortó la respiración, y una presión mental que literalmente te aplastaba contra el suelo, obligándote a retroceder. ¿Qué demonios es esto?, graznó Brody, levantando instintivamente su arma. «No se acerquen», ordené. «Rodeen el claro, rápido». Ese ídolo era como un faro que amplificaba la locura de este bosque. Teníamos que alejarnos de aquí lo más posible. Pero fuéramos donde fuéramos, parecía que el bosque solo estrechaba su abrazo. Estábamos atrapados, y los muros de esa trampa no eran de piedra o acero, sino de nuestro propio miedo y de nuestra cordura desmoronándose. La niebla se espesó, convirtiéndose en una cortina lechosa y blanca, en la que apenas se podía distinguir la espalda del que iba delante. El polen fosforescente nos cubría ahora de pies a cabeza, y de él emanaba un olor nauseabundamente dulce que se metía en las fosas nasales y parecía penetrar directamente en el cerebro. El susurro se intensificó. Ya no era un murmullo impersonal. Ahora se dirigía a cada uno de nosotros, utilizando nuestros miedos y recuerdos más ocultos. Brody se detuvo de repente y se quedó mirando la niebla a nuestra derecha. «Chicos», susurró, su voz llena de incredulidad y una especie de esperanza infantil. «¿Son ustedes? ¿Johnny? ¿Marco? ¿Habéis vuelto?» Dio un paso hacia un lado, extendiendo la mano. Johnny y Marco eran combatientes de su anterior unidad, muertos en Afganistán hacía varios años. «Hammer, quieto», rugí, agarrándolo del brazo. «Ahí no hay nadie, es una ilusión». Brody me miró con ojos enloquecidos, y luego de nuevo a la niebla. «Pero los veo, capitán. Me están saludando». Su enorme cuerpo temblaba. Ramírez no estaba mejor. Se detuvo y se quedó mirando la pantalla de su tableta, que todavía intentaba captar alguna señal. «Gusanos», murmuró, con el rostro contraído por el asco. «Las líneas de código. Se convierten en gusanos retorciéndose. Salen de la pantalla». Arrojó la tableta que cayó con un golpe sordo sobre el musgo. De los altavoces de su comunicador, que aún sostenía en la mano, salía un ruido blanco distorsionado, pero a través de él, me pareció, se colaban palabras sueltas que formaban frases amenazadoras en un idioma desconocido. Hargrove, a quien seguíamos llevando, empezó a delirar. Se agitaba con los ojos desorbitados y sin ver nada. «La cuna del terror», graznaba. «Lo alimentan. Sueño eterno. No dejéis que despierte. Arroyo negro». Sara, la mujer policía, simplemente caminaba como un autómata. Su rostro era una máscara de terror. No reaccionaba a nada. O'Connell intentaba hablar con ella, calmarla, pero ella no lo oía. Comprendí que estábamos al límite. La psique de mis hombres, curtidos en decenas de combates, se estaba resquebrajando. Este bosque, este polen, este susurro, era un arma psicotrópica de un poder increíble. «¡Verificación!», grité, intentando superar el susurro en mi propia cabeza, que me hablaba de mis fracasos pasados, de los compañeros caídos. «Hawkeye, calibre de tu primer rifle de francotirador». Griffin, que hasta ese momento parecía el más resistente, se dio la vuelta. Sus ojos, normalmente atentos y de águila, se nublaron por un instante. Su mirada se volvió ausente. «El calibre», titubeó. «Era 300 Otto Winchester, ¿no? 30,06 Springfield». Se había equivocado de calibre. Su primer rifle fue un viejo Remington 700 con munición 243 Winchester. Me lo había contado en el campo de tiro. «Hawkeye», lo llamé bruscamente, acercándome y mirándolo a los ojos. «Reacciona, maldita sea. Ese no eres tú hablando». Griffin parpadeó. Su mirada se aclaró. Sacudió la cabeza como si ahuyentara una obsesión. «Disculpe, capitán. Yo no sé qué me ha pasado». Vi cómo incluso aquel combatiente,
frío como un témpano. Luchaba contra la alucinación, apretando los puños, con las mandíbulas apretadas. La verificación había fallado. Estábamos perdiendo el control. En ese momento, salimos a otro claro. Era más grande que el anterior, y la niebla aquí era casi transparente. En el centro del claro se alzaba un enorme ídolo de piedra toscamente tallada, aún más feo y antiguo que el que habíamos visto antes. Estaba cubierto de los mismos símbolos palpitantes y musgo, y a sus pies yacían huesos ennegrecidos, humanos y de animales. Del ídolo emanaba una oleada no solo de frío físico, sino de una malicia palpable y primigenia que oprimía la conciencia, provocando náuseas y mareos. Retrocedimos, como si nos hubieran golpeado. ¡Atrás!, ordené, sintiendo cómo los dedos helados del miedo me apretaban el corazón. ¡Salgamos de aquí! ¿Pero a dónde ir? El bosque a nuestro alrededor se cerraba. El susurro se convertía en un coro ensordecedor de locura. Estábamos en el corazón mismo de los dominios de esa cosa, y estaba jugando con nosotros, como el gato con el ratón, antes de dar el golpe mortal. La mente de cada uno de nosotros estaba bajo asedio, y no sabía cuánto tiempo más podríamos resistir. Nos retiramos del siniestro ídolo, sumergiéndonos de nuevo en la niebla y el bosque de mente. Cada paso era una tortura. El susurro no cesaba, se burlaba, tentaba, amenazaba. Veía a mis hombres luchar, sus rostros desfigurados por la tensión, el sudor y la suciedad. Brody murmuraba algo para sí mismo, apretando la empuñadura de su ametralladora con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. O'Connell se santiguaba constantemente. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Ramírez miraba al frente con aire ausente, su habitual sonrisa escéptica reemplazada por una expresión de profundo cansancio y desesperación. Incluso Griffin, nuestro guerrero más frío, respiraba con dificultad. Sus ojos brillaban febrilmente. Necesitábamos un refugio, un lugar donde pudiéramos recuperar el aliento, intentar recomponernos. Recordé que en el mapa que habíamos estudiado antes de despegar, en esta zona estaba marcada una vieja cabaña de guardabosques o un pabellón de caza, si es que el bosque no la había trasladado a la otra punta del mundo. «Hawkeye», me dirigí a Griffin. «¿Recuerdas la cabaña?» Aproximadamente a media milla al noroeste de aquí, si el mapa todavía sirve de algo. Griffin asintió. Su mirada se aclaró un poco ante la tarea concreta. «La recuerdo, capitán. Intentaré llevarnos allí, pero no lo garantizo». Fue el primero, intentando orientarse por alguna señal que solo él conocía. La inclinación de los árboles, la dirección del musgo, el relieve del terreno, que parecía cambiar a cada minuto. Sorprendentemente, después de media hora de deambular, cuando ya empezaba a perder toda esperanza, se detuvo. «Aquí, capitán». A través de la niebla aparecieron los contornos de una pequeña construcción inclinada. Era una vieja cabaña de madera, casi hundida en la tierra. El techo estaba hundido en varios sitios, las ventanas rotas, y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero eran 4 paredes y un techo sobre nuestras cabezas. Al menos, alguna protección contra este bosque maldito. Entramos con cautela. Dentro reinaba el caos y el abandono. Restos de muebles, herramientas viejas y oxidadas, montones de basura y hojas en descomposición. Olía a humedad, moho y ratones. Pero, al menos, aquí el susurro era más bajo, como si las paredes lo amortiguaran un poco. Mientras O'Connell examinaba a Hargrove e intentaba reanimar a Sarah, Brody, Griffin y yo empezamos a registrar la cabaña. Necesitábamos encontrar algo que pudiera ayudarnos. Comida, agua, munición, cualquier tipo de información. Griffin examinó metódicamente cada rincón, cada cajón. Era un explorador nato. Su atención al detalle era fenomenal. En una esquina, bajo un montón de tablas podridas del suelo, notó algo metálico. Junto con Brody, apartaron las tablas. Debajo,
Había una pequeña caja de metal oxidado, parecida a una vieja caja de munición del ejército. Estaba cerrada con un candado oxidado, que Brody rompió fácilmente con la culata de su fusil. Dentro, sobre un lecho de tela podrida, había un viejo diario encuadernado en cuero, envuelto en papel encerado y un mapa enrollado. El diario estaba deteriorado, las páginas amarillentas y frágiles. La tinta se había desvanecido, pero el texto se podía descifrar. Estaba escrito con una mano temblorosa e irregular, en un inglés de principios del siglo XX. Griffin empezó a leer en voz alta. Su voz era baja y constante, pero pude oír la tensión en ella. El antiguo que duerme bajo el arroyo. Siempre ha estado aquí, incluso antes de que llegaran los primeros hombres. Hicieron un pacto con él, un juramento de sangre, para que no despertara. Me quedé helado. El antiguo, durmiendo bajo el arroyo. Hargrove también había hablado del arroyo negro. Sacrificios, continuó Griffin. Le ofrecían sacrificios para apaciguar su ira. Pero luego llegaron nuevos hombres, olvidaron las viejas costumbres, empezaron a cavar la mina, perturbaron su sueño. Ahora tiene hambre, más hambre que nunca. Brody maldijo. ¿Así que estos sectarios intentan aplacarlo con sacrificios? Eso parece, dije. Y parece que le hemos molestado bastante. Griffin desenrolló el mapa. Era un viejo mapa de la zona dibujado a mano. Era más detallado que nuestras imágenes de satélite. Marcaba senderos, arroyos, viejas minas. Y una marca llamó nuestra atención. Un lugar designado como Arroyo Negro, zona prohibida. Junto a él había dibujado un símbolo parecido a una espiral que se adentraba en la tierra y una inscripción. Antiguo estanque de lodos. Y más abajo, en inglés antiguo, estaba escrito Where the roots drink deep. Miré el mapa, luego a mis hombres agotados y exhaustos. Hargrove seguía inconsciente. Sarah miraba fijamente a la pared. Quedaba poca munición, casi nada de comida y agua. Pero ahora teníamos un objetivo, o al menos una dirección. Parece que ya sabemos a dónde ir, dije en voz baja. ¿Y qué nos espera allí? Arroyo Negro. El estanque de lodos. El lugar donde las raíces beben profundo. Sonaba como una invitación al corazón mismo de la oscuridad. Y quizás era nuestra única oportunidad de salir de aquí con vida. O al menos, de librar una última batalla. Pasamos en la cabaña no más de una hora, pero fue suficiente para recuperar un poco el aliento y evaluar nuestra lamentable situación. La munición era críticamente baja, 2 o 3 cargadores por fusil, algunas cintas para la ametralladora de Brody y un puñado de cartuchos para el rifle de francotirador de Griffin. Prácticamente no había comida ni agua, a excepción de unas pocas barritas energéticas y cantimploras medio vacías. Hargrove estaba al borde de la muerte. Su respiración se había vuelto superficial e intermitente. O'Connell hacía todo lo posible, pero sin medicamentos ni equipo adecuados, sus posibilidades se desvanecían. Sarah, la mujer policía, había caído en un estado catatónico, sentada, con la mirada fija en un punto, sin reaccionar ante ningún estímulo. Quedarnos aquí era equivalente a un suicidio. El bosque y su amo nos encontrarían tarde o temprano. Miré a mis hombres, cansados, exhaustos, pero en sus ojos aún ardía una llama. La llama de la desesperación, quizás, pero también de la determinación. «Vamos al Arroyo Negro», anuncié. «A ese estanque de lodos que está marcado en el mapa. Si ese antiguo está realmente allí, es nuestra única oportunidad. No podemos vencerlo en un combate abierto, pero quizás podamos hacerle daño, lo suficiente para que afloje su control sobre este lugar». Esto ya no era una operación de rescate, ni siquiera era una retirada, era un ataque desesperado y suicida a la guarida de la bestia. Un intento de arrancarle el aguijón a la víbora, aunque te mordiera a cambio. Nadie se opuso. Todos entendían que no había otra salida. Nos pusimos en marcha,
guiados por el viejo mapa y la intuición de Griffin. El bosque seguía intentando desviarnos, el susurro no cesaba, pero ahora teníamos un objetivo, y eso nos daba fuerzas. Encontramos la entrada a un sistema de viejos túneles mineros, marcados en el mapa. Eran estrechos, bajos. El aire en ellos estaba viciado y olía a moho y a algo más, a ese mismo olor dulzón y empalagoso que nos había perseguido. Dentro encontramos rastros de actividad reciente. En una de las galerías había un laboratorio de drogas primitivo. Mesas con matraces, retortas y productos químicos. Aparentemente, los sectarios no solo adoraban a su monstruo, sino que también cocinaban alguna porquería, quizás para controlar a sus seguidores o para venderla al mundo exterior. Pero más adentro, en las galerías más antiguas, en uno de los almacenes abandonados, nos topamos con lo que podría darnos una oportunidad. Varias cajas con casquillos muy oxidados, parecidos a cargas para trabajos de excavación de minas, aparentemente viejo amonal. Cerca, en un contenedor separado y forrado con papel alquitranado, Brody encontró varios bloques de explosivo plástico C4, claramente de algún viejo alijo del ejército, y un juego de detonadores eléctricos. El amonal por sí solo probablemente ya esté húmedo e inservible, capitán, dijo Brody, examinando cuidadosamente el plástico. Su voz era baja, casi reverente. Pero este C4 parece casi nuevo, una reserva que sobrevivió por casualidad. Si los detonadores no han fallado, esto bastará para derrumbar la mitad de esta montaña. ¿Puedes preparar las cargas?, pregunté. Brody asintió. Deme un poco de tiempo, y procure no respirar en mi dirección. Mientras Brody trasteaba con los explosivos, Griffin, Ramírez y yo montábamos guardia. O'Connell se quedó con Hargrove y Sarah cerca de la entrada a esa parte del túnel, listo para dar la alarma en cualquier momento. El susurro aquí, bajo tierra, parecía aún más fuerte. Rebotaba en las paredes, creando una cacofonía espeluznante. Y sentía una vibración profunda y de baja frecuencia que venía de algún lugar en las entrañas de la tierra. Nos acercábamos al corazón de las tinieblas. Media hora después, Brody terminó. Tenía varias cargas improvisadas, conectadas por un cordón detonante. «Listo, capitán», dijo, secándose el sudor de la frente. «Esta es nuestra única oportunidad. Si esa bestia realmente tiene una guarida física, podemos intentar derrumbarla, o al menos darle una sorpresa muy grande». Asentí. «Bien, Hammer. Es hora de hacerle una visita a ese antiguo». Avanzamos más adentro de los túneles, hacia donde provenía la vibración y el hedor más fuerte. Nuestra incursión desesperada había comenzado, y sabía que no todos regresaríamos. El túnel nos condujo a una enorme gruta natural. El techo se perdía en lo alto de la oscuridad, brillando solo ocasionalmente con la luz de nuestras linternas sobre estalactitas húmedas. El aire aquí era pesado, saturado de olor a azufre, carne en descomposición y ozono. La vibración se había vuelto tan fuerte que se sentía en todo el cuerpo. Y en el centro de la gruta. En el centro de la gruta estaba eso. Era algo parecido a un corazón gigante y palpitante, de unos 30 pies de diámetro. Estaba tejido del mismo material que la criatura que habíamos visto arriba. Una maraña de raíces oscuras, piedra, tierra y algo parecido a carne viva y temblorosa. Estaba envuelto en raíces gruesas como cuerdas, que se adentraban en las paredes y el suelo de la cueva, y brillaba débilmente con una luz carmesí e irregular. De él emanaba un potente zumbido de baja frecuencia que parecía resonar con nuestros órganos internos. Y la criatura estaba aquí. Parecía crecer de este corazón gigante. Era parte de él, su manifestación física. Se veían aún más monstruosa que arriba. Sus numerosas extremidades temblaban, y sus ojos ardían con el mismo fuego verde y sobrenatural. Alrededor del corazón se movían los últimos sectarios que quedaban. No eran más de una docena, pero estaban en un estado frenético, casi extático.
Al vernos, emitieron un aullido furioso y gorgoteante y se lanzaron al ataque, blandiendo cuchillos oxidados, hachas y lanzas improvisadas. Estaban como poseídos, sin sentir miedo ni dolor. ¡Fuego!, ordené. Ramírez, Brody, coloquen las cargas. Griffin, cúbranlos. Bones, vigila a los heridos y prepárate. O'Connell, dejando a Hargrove y a Sarah en un lugar relativamente seguro cerca de la entrada de la gruta, se unió a nosotros, con su fusil preparado. Comenzó el infierno. Los sectarios se abalanzaron sobre nosotros como demonios enloquecidos. Disparaba ráfagas cortas y precisas, intentando ahorrar munición. Griffin, con su rifle de francotirador, los abatía uno tras otro. Sus disparos eran tan precisos como los de un cirujano. Pero los sectarios eran demasiados y venían de todas partes. Ramírez y Brody, cubiertos por el fuego, se lanzaron hacia el corazón. Brody llevaba la carga principal de C4, Ramírez varias más pequeñas para colocar en el perímetro. Se movían rápidamente, esquivando los ataques de los sectarios y los golpes fortuitos de las extremidades de la criatura, que parecía no haber comprendido del todo nuestra amenaza, pero ya empezaba a mostrarse inquieta. O'Connell, mientras se defendía de un sectario que lo atacaba con un enorme machete, recibió un golpe. No del sectario. Una de las garras de la criatura, delgada y rápida como un látigo, salió disparada de la oscuridad y lo golpeó en el brazo con el que sostenía el fusil. Se oyó un crujido nauseabundo. El fusil salió volando. O'Connell gritó de dolor y se derrumbó, su brazo izquierdo torcido de forma antinatural. La sangre brotaba a borbotones de la herida abierta. La garra casi le arrancó el brazo por el codo. «¡Bones!», grité al verlo caer. «¡Resiste!». Griffin, al ver esto, con una calma gélida que siempre me había asombrado en él, realizó una serie de disparos rápidos y precisos con su SR-25. No apuntaba al cuerpo de la criatura, sino a lo que parecían ser las articulaciones de sus extremidades con el corazón y a sus ojos ardientes. Las balas del calibre 7.62 milímetros, aunque no tenían el poder devastador de un calibre 50, eran precisas y encontraban los puntos vulnerables. La criatura rugió, esta vez claramente de dolor y furia, y se ralentizó por un instante. Sus extremidades se sacudieron y uno de los ojos verdes vaciló y se apagó. Esto les dio a Ramírez y a Brody unos segundos preciosos. Ya estaban en el objetivo. Brody instalaba la carga principal en la base misma del corazón, mientras Ramírez fijaba las más pequeñas a las gruesas raíces que se adentraban en las paredes. La batalla final estaba en su apogeo. La munición se agotaba. Había cada vez más heridos. Y la criatura, enfurecida y herida, se preparaba para desatar sobre nosotros toda su fuerza primigenia. Teníamos que conseguirlo, a cualquier precio. «¡Cargas colocadas, capitán!», gritó Ramírez, con la voz quebrada por la tensión y el humo que llenaba la gruta. Se apartó de un salto del corazón palpitante e intentó activar el detonador a distancia. Clic, clic. Nada. «¡Mierda! ¿No funciona?». Ramírez golpeó furiosamente el detonador. «La radiación de esta cosa achicharra todos los componentes electrónicos. Los contactos se han oxidado al instante». Me enseñó los terminales derretidos. La criatura, que se había paralizado de dolor por un momento tras los disparos de Griffin, volvió a enfurecerse. Emitió un rugido ensordecedor que hizo temblar las paredes de la gruta, y del techo cayeron piedras. Su ojo intacto ardía con un fuego infernal, enfocado en nosotros. Comprendió lo que intentábamos hacer, y no iba a permitirlo. Su enorme masa informe se movió hacia nosotros, arrasando todo a su paso. Los últimos sectarios que quedaban, como perros rabiosos, se lanzaron sobre nosotros con renovada fuerza, intentando proteger a su deidad. Estábamos atrapados. El detonador a distancia no funcionaba. Brody me miró. En sus ojos no había miedo, solo determinación y una especie de sonrisa sombría.
Empujó a Ramírez en mi dirección, sacando de su cartuchera un detonador mecánico con un retardo corto. Lo había previsto. Los detonadores eléctricos no son fiables aquí. Las otras 2 cápsulas que comprobé ya se han derretido por esta mierda. Si alguien estornuda cerca de ellas, la bomba estallará aquí mismo. Solo queda el bueno y viejo mecánico, conectado a la carga principal de C4. Pero habrá que activarlo manualmente, dijo Brody. Su voz era tranquila pero inflexible. Kane, sácalos de aquí, rápido, rugió por encima del estruendo de la criatura. Le voy a dar a esta bestia unos fuegos artificiales que no olvidará en el próximo milenio. Esta es mi especialidad. Su rostro, cubierto de barro y sangre, estaba desfigurado por el dolor. Él también estaba herido. Vi una herida abierta en su costado, pero también por una especie de furia salvaje y primigenia. «¡Hammer, no!», grité, pero ya se había dado la vuelta y corría hacia las cargas, disparando sobre la marcha con su fusil. «Encontraremos otra manera». «No hay otra manera, capitán». Su voz me llegó a través del estruendo. «Y tampoco hay más tiempo. Salva a los demás». Me guiñó un ojo antes de desaparecer tras un saliente de roca cerca del corazón. Apreté los dientes. Tenía razón. Era la única oportunidad. «Griffin, Ramírez, cojan a Bones y a Sarah, retirada, inmediatamente». Griffin ya arrastraba a O'Connell, que estaba inconsciente, su brazo destrozado vendado deprisa y corriendo. Ramírez cogió a Sarah, que seguía en estado de estupor, y nos lanzamos hacia el túnel por el que habíamos llegado. Hargrove estaba muerto. Vi su cuerpo inmóvil en la entrada de la gruta mientras pasábamos corriendo. Otra pérdida. Nos retirábamos bajo el estruendo de la cueva que se derrumbaba. La criatura rugía, sus extremidades se agitaban, intentando alcanzarnos. Vi cómo casi atrapaba a Brody. Lo último que vimos, al darnos la vuelta en la entrada del túnel, fue un destello brillante y cegador, que surgió del centro de la gruta. Y sobre el fondo de ese destello, la silueta negra de Brody, de pie, cara a cara con el horror que se avecinaba, con el detonador mecánico en la mano, y luego, una explosión ensordecedora que nos arrojó al suelo, y el estruendo de miles de toneladas de roca derrumbándose, sepultando bajo ellas a la criatura, a su corazón y a nuestro compañero. El precio de la supervivencia fue desorbitado. Ethan Hammer Brody se quedó allí para que nosotros pudiéramos vivir. Su sacrificio no podía ser en vano. La onda expansiva recorrió los túneles como una bestia enfurecida, lanzándonos de un lado a otro, ensordeciéndonos, cubriéndonos de polvo y pequeñas piedras. Me cubrí la cabeza con las manos, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo nosotros, cómo crujían y se derrumbaban las bóvedas. Parecía que toda la montaña iba a desplomarse y a enterrarnos vivos. Luego todo se calmó. Solo quedó un zumbido en los oídos y una pesada y sofocante nube de polvo. Salimos a la superficie por otra salida de la mina, medio derrumbada, que Griffin había encontrado milagrosamente en el viejo mapa. Salimos arrastrándonos, tosiendo y escupiendo, cubiertos de pies a cabeza de escombros y barro. 3. Yo, Griffin y Ramírez. Ramírez cargaba con O'Connell, que seguía inconsciente pero respiraba. Su brazo destrozado tenía un aspecto terrible, pero la hemorragia parecía haberse detenido. Sarah, la mujer policía, murió durante el derrumbe. Una enorme roca le cayó encima, aplastándola al instante. Lo vi por el rabillo del ojo, pero no pude hacer nada. Estábamos en la ladera de una colina, mirando el lugar donde antes se encontraba la entrada a la gruta principal. Ahora había un enorme cráter, cubierto de rocas y tierra. De debajo de los escombros salía humo en algunos puntos. Al este, sobre las cimas de las montañas, amanecía. Los primeros rayos de sol teñían el cielo de tonos rosados y anaranjados. El bosque a nuestro alrededor parecía normal. El silencio era casi ensordecedor, pero era un silencio diferente.
no el silencio siniestro y opresivo que reinaba antes. Ahora era el silencio de la desolación, el silencio después de la tormenta. El susurro había desaparecido, la niebla fosforescente se había disipado. Incluso el aire parecía más limpio, más fresco. ¿Habíamos ganado? Si es que a eso se le podía llamar victoria. El precio fue demasiado alto. Yates, Brody, Hargrove, Sarah, los 2 policías que nunca encontramos. Demasiadas muertes, demasiadas pérdidas. O'Connell gimió y abrió los ojos. «¿Capitán?», graznó, haciendo una mueca de dolor. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». «Hemos salido, Bones», dije, intentando que mi voz sonara tranquila. «Todo ha terminado». Pero sabía que no era así. Para nosotros, esto no terminará nunca. Unas horas después, cuando el sol ya estaba alto, oímos el ruido de helicópteros. Eran los equipos de rescate. Al parecer, Ramírez había logrado transmitir alguna señal antes de que la comunicación se perdiera por completo. O quizás la falta de contacto con nosotros durante tanto tiempo había hecho saltar las alarmas. Cuando nos encontraron, 3 soldados exhaustos, sucios y ensangrentados, y un herido grave. Sus rostros eran una mezcla de horror, incredulidad y una extraña reverencia. Nos miraban a nosotros, luego al gigantesco derrumbe en el lugar de la mina, y parecían no poder creer lo que veían. Nos subieron a bordo. Mientras el helicóptero ganaba altura, miré hacia abajo, a Redemption Hollow. El bosque parecía pacífico y tranquilo bajo la luz de la mañana, pero yo sabía qué oscuridad se escondía bajo esa superficie serena. Y sabía que esa oscuridad había dejado su marca en nuestras almas, para siempre. Una victoria amarga. Sobrevivimos. ¿Pero a qué precio? ¿Y realmente destruimos ese mal? ¿O simplemente lo hemos obligado a aletargarse para que un día pueda despertar de nuevo? Esas preguntas me perseguirán el resto de mis días. Las siguientes semanas pasaron como en una niebla, pero de otro tipo. Una niebla de interrogatorios oficiales, exámenes médicos y reuniones interminables con gente de traje y uniforme militar. Nos procesaron, a Griffin, a Ramírez y a mí con todo el rigor. Primero en el hospital Walter Reed, luego en alguna base secreta cuyo nombre ni siquiera nos dijeron. O'Connell tuvo menos suerte. Se quedó atrapado en el hospital durante mucho tiempo. Su brazo requería varias operaciones complejas y los médicos no garantizaban que pudiera recuperar por completo su movilidad. Nuestros relatos sobre la criatura, el bosque viviente, el susurro y el corazón palpitante en la cueva, fueron recibidos con una educada incredulidad y asentimientos comprensivos de los psicólogos. La versión oficial que nos inculcaron insistentemente fue: estrés de combate, complicado por la exposición a alucinógenos de origen desconocido, posiblemente emitidos por la flora local o productos del narcolaboratorio de los sectarios. Los sectarios. Sí, reconocieron la existencia de un grupo de extremistas religiosos bien organizado y armado. Encontraron los restos de varias decenas de personas en la zona de Redemption Hollow. También encontraron el narcolaboratorio. Eso fue suficiente para cerrar el caso. ¿Y la criatura? ¿Los fenómenos anómalos? Todo eso fue atribuido a nuestro estado alterado de conciencia. Conveniente, ¿verdad? La zona alrededor de Redemption Hollow fue declarada área restringida. La explicación oficial: detección de residuos tóxicos de antiguas actividades mineras que representan un peligro para la salud y el medio ambiente. Colocaron cordones, pusieron señales de advertencia. Nadie más debía meterse en ese lugar maldito. A los 3, a mí, a Griffin y a Ramírez, nos dejaron claro que debíamos guardar silencio. Acuerdo de confidencialidad, amenaza de consejo de guerra, pérdida de la pensión. El paquete estándar. Y no pensábamos abrir la boca. ¿A quién se lo íbamos a contar? ¿Quién nos iba a creer? A nosotros mismos nos costaba creer lo que habíamos vivido, pero nosotros sabíamos la verdad. Lo vimos, luchamos contra ello, y perdimos a nuestros amigos allí.